Hola mis amigos, bienvenidos a la Universidad de la Oración. Cordial saludo, sean ustedes bienvenidos. Preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su Buenos días, mis queridos hermanos, que hoy una mañana más nos están acompañando aquí en este canal de Liberación Financiera. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero ver quienes están aquí por las redes sociales, saludándonos. Bienvenidos a un tiempo nuevo, a este canal, a participar de todo lo que Dios está hoy y quiere hacer en tu vida y en nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan. Recuérdanos que siempre nos puedes seguir a través de las redes sociales, por el canal de Facebook, de YouTube, de Instagram. Estamos aquí para que esta mañana Dios hable y podamos seguir en bendición como lo hemos hecho y como hemos estado a través de todo este tiempo. Quiero darte los saludos especiales de parte del pastor Eustiquio. Una vez más, hoy no está acá con nosotros. El día de mañana, con la ayuda de Dios, estará. Como les comenté ayer, está en un seminario para la familia con unos hermanos que han venido desde los Estados Unidos de Norteamérica. Así que este es un tiempo maravilloso. Este es un tiempo donde Dios va a hablar, está hablando y sobre todo está ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, ¿sí? Sanidad financiera. Ayer les decía que como quisiera que alguno pueda escribirnos, poner ahí en las redes sociales su testimonio de lo que Dios ha estado haciendo o ha pasado en su vida. Sería algo sumamente maravilloso. Estoy aquí rápidamente viendo en las redes sociales quienes nos están hoy visitando ahí. Mándanos tus saludos, ¿sí? Y arranquemos en este tiempo primero dándole gracias a Dios, dándole gracias a Él porque sé que Él está aquí. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por este tiempo, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que hoy tú estás aquí con nosotros, porque sé que eres tú, Señor, el que estás hoy hablándonos, que estás hoy en nosotros, en nuestra vida, en nuestros hogares, a través de las redes, que hoy traemos tu palabra, Señor. Úsanos, háblanos, Señor, porque de verdad queremos ser obedientes a tu palabra, obedientes a tu llamado, obedientes a lo que tú tienes preparado para nosotros. Y desde ya toda gloria y toda honra solamente sean para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Que el Señor en esta mañana sea bendiciendo tu vida, sea Él llenándote de su gracia, de su favor. El día de ayer estábamos hablando rápidamente sobre principios de libertad financiera. No sé cuántos lograron anotar esos 6 principios que estábamos viendo, y hoy quiero traerte nuevamente y queremos seguir hablando como una segunda parte de estos principios de libertad financiera. Y rápidamente recordarte, si hoy te estás conectando por primera vez, ayer hablamos de 6 principios importantes, muy importantes, y uno de ellos, o uno de los que de los principios que hablamos, el primer punto fue sobre el reconocer el origen de mis finanzas. Es necesario que como hijos de Dios
tú y yo reconozcamos de dónde viene mi provisión, quién es el que me la da, quién es el que me bendice, quién es el que suple todo, ¿sí? Y lo basamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 y versículo 17, donde Dios le habla al pueblo a recordar quién era Dios y que todo lo que tenía venían de Él, de Él. Y yo te quiero recordar en esta mañana que todo lo que tú tienes, recuerde siempre, viene de Dios. Es verdad que Él te ha dado la fuerza, te ha dado la habilidad, te ha dado dones y talentos, pero es Él el que te los ha dado, es Dios. Segundo punto que habíamos visto en el día de ayer, en nuestra transmisión, es que Dios humilla a los soberbios, ¿sí? Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque a veces creemos que es con mis fuerzas, que soy yo, que es porque soy inteligente, porque tengo virtudes, habilidades, y yo soy el que traigo y proveo. Cuidado. Dios dice cuidado, porque Él humilla a los soberbios. El tercer punto que habíamos visto en estos principios de libertad financiera era el propósito de Dios con el dinero. Tener presente cuál es el propósito. Es verdad que Dios bendice, Dios da, pero es bueno preguntarle, Señor, ¿qué deseas que yo haga con esto? ¿Qué deseas que yo haga? ¿A quién bendigo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque entre tú más escuches la voz de Dios y creas que Él es el que te da todo, más se te será dado. Cuarto, ¿sí? Teníamos que tener entendimiento de aquel principio o de los principios que nos habla el libro de Malaquías, cuando hablaba de traer todos sus diezmos al alfolí, sobre traer tus primicias, tus ofrendas. Tenemos que tener mucho entendimiento porque ahí está la promesa de Dios. Dice, haya alimento en mi casa. ¿Sí? No está hablando de tu casa, Dios está hablando de la casa de Él. Y dice, probadme, a ver si no os abriré la ventana de los cielos. Entendimiento de eso, entendimiento de lo que Dios nos está hablando en Malaquías. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quinto, habíamos visto que siempre y siempre y siempre tienes que tener un lugar de cobertura, un lugar donde te congregas, un lugar donde tú comes, donde tú te alimentas espiritualmente, donde tú estás con tus hermanos juntos, reunidos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y en ese lugar tú tienes que también llevar ahí tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias y ser de bendición para esa casa. Y sexto punto, en los momentos difíciles. Y este era el punto más emocionante y más impactante de todos, donde Dios nos habla que en los momentos difíciles es cuando más tenemos que darle a Él. Porque ahí se ve nuestro corazón. Ahí es probado en dónde está puesta nuestra mirada. Si está puesta en Dios, si está puesta en el hombre. Son en esos momentos difíciles donde tú puedes ver verdaderamente dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y bien, continuemos hoy con más principios de libertad financiera. Principios que yo los estoy poniendo en práctica en este tiempo y de verdad Dios está desatando algo sobrenatural en mi vida, en la vida de mi familia. Y miren, un séptimo punto, ¿sí? Necesitas, o cada persona necesita algo más que una planeación o un arduo trabajo para hacer riquezas. A veces pensamos que solamente con tener todo planificado y decir, bueno, este mes se va a gastar en esto y lo otro, tengo esto, voy a hacer esto, acá, y voy a comenzar a ahorrar todo. Se necesita algo más, solamente que planeación y que tú trabajes duro, porque hay personas que piensan que entre más trabajo, que entre más horas doy y me canso, voy a tener más riquezas. Pero no, se necesita algo más que eso. Y quiero que abras la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 8, 18 acerca de este punto. Algo más, algo más.
algo más se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que dice Dios? Deuteronomio 8:18. Miren lo que nos dice. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¡Wow! ¡Qué interesante palabra! Él te da el poder. O sea que no te estoy hablando y no te estoy diciendo que no puedes planificar. Dios es un Dios de orden y le encanta a los hijos ordenados. Pero yo lo que te quiero decir es que por sobre todo ese orden humano o esa planeación humana, dice Dios, acuérdate que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Qué interesante. He ahí un principio tan increíble que quiero que en esta mañana te lo lleves. Él es el que te da el poder. Hay personas que dicen, hermano, pastor, lo intento, he hecho esto, he hecho lo otro, me vino una planificación, hice esto, me salió una idea, para acá, pero no fluye, no funciona. ¿Qué está pasando? Planifico, guardo, ahorro y se me va. Dice Dios, acuérdate que Él es el que te da el poder. Si tenemos presente eso, que el poder para hacer las riquezas vienen de Él, amigos, hermanos, yo directamente lo primero que haría es ir y lo busco a Él. ¿Por qué voy a ir a buscar a otra persona? ¿Por qué me voy a gastar tratando de hacerlo en mis fuerzas si Dios claramente dice que Él es el que lo hace? Entonces, nuevamente, por eso Jesús decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Es que cuando buscamos el reino, lo tenemos todo. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, no es como lo repito, no es que está mal que tú planifiques, que tú ordenes, que tú trabajes diariamente o arduamente, porque eso Dios mandó a hacer, ¿sí? A que trabajemos. Pero debemos recordar que no es por nuestras fuerzas, es Él el que nos da el poder, el que te da la visión, el que te da la sabiduría, el que te pone en la cabeza cómo hacer las estrategias para que tú lo puedas hacer. Qué interesante, qué interesante. Si este principio lo pusiésemos todos los días en práctica, creo yo que todos los días recogiésemos las bendiciones que tenemos o que Dios ha declarado para tu vida y para mi vida. Entonces, se necesita algo más que planeación y arduo trabajo. Se necesita reconocer, como dice Deuteronomio 18, que yo soy Jehová tu Dios, el que te da el poder para hacerlo. Entonces, reconozcámoslos. Octavo punto sobre estos principios increíble. En medio de la crisis, en medio de la situación que tú estás viviendo, ¿has incrementado tu estudio hacia la palabra de Dios? ¿O simplemente pasaste la crisis, superaste la prueba y seguiste haciendo de tu vida un día normal, común y corriente? ¿Qué estás haciendo? ¿Has incrementado el estudio de la palabra? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás tomándote un tiempo? Ese es mi octavo punto y principio. En cada crisis que venga, en cada situación, yo debo incrementar el estudio de la palabra, porque solamente en ella hay vida, porque en su palabra es lámpara a mis pies, porque su palabra es la que me alumbra, es la que me llena de su sabiduría, es la que guía, la que me da el entendimiento, es donde puedo escuchar al Dios el cual yo profeso, y es ahí donde yo recibo revelación de Él. ¿Sí?
Vamos a ver rápidamente el libro de Ageo, Ageo capítulo 1. ¿Qué nos dice Ageo? Vamos a ver todo lo que necesitamos estudiar conforme a este punto que hemos visto. ¿Estás leyendo más la palabra? ¿Estás estudiándolo más? Ageo capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Miren lo que nos dice. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios está exhortando en el libro de Ageo que la naturaleza del ser humano es buscar mucho, pero haya poco. Y se encierra en sus crisis. Pero dice Dios: mi casa está vacía. ¿Y qué pasaba en la casa de Dios? En la casa de Jehová era donde el pueblo iba y buscaba, era donde el pueblo iba y alababa, era donde el pueblo iba y entregaba sus ofrendas, pero sobre todo era donde el pueblo iba y escuchaba lo que el sacerdote hablaba o enseñaba de parte de Dios. Por eso, ¿estás incrementando el estudio de tu palabra en medio de tu crisis? ¿O simplemente estás pensando en cómo solucionar o cómo traer respuesta o cómo buscar la salida en medio de la crisis? Y esto es un principio muy increíble. Miren, si vamos viendo el orden, cómo vamos viendo en cada principio, comenzamos hablando de, primero, reconocer el origen de nuestras finanzas. Segundo, que tenemos que tener cuidado con exaltarnos o ser soberbios a nosotros mismos, porque Dios humilla a los soberbios, ¿sí? Tercero, tener presente cuál es el propósito del dinero. ¿Qué es lo que Dios, por qué Dios me está dando y me está bendiciendo? ¿Cuál es? Y si es mucho o poco, con mucho discernimiento, o sea, preguntarle a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? ¿Para qué lo voy a usar? Cuarto, el entendimiento que nos habla la palabra en Malaquías sobre los diezmos, primicias, ofrendas, para que haya alimento siempre en la casa de Dios. Quinto, que siempre debemos tener un lugar de cobertura, un lugar donde nos alimentemos, un lugar donde disfrutemos de la presencia de Dios y ahí entregar también nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Sexto, que en los momentos difíciles tenemos que acordarnos de Dios. Acordarnos de Dios. Séptimo, que no solamente es planificar y trabajar arduamente para hacerse rico. Se necesita algo más. ¿Y qué era? Reconocer que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y octavo, en medio de tu crisis, tienes que estudiar más la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este canal, estudiando la palabra. Miren, esto que estamos trayendo, estos principios, esta palabra, no es una palabra sacada del internet, es del estudio arduo que nosotros hacemos cada día para poder entender estos principios. Porque recuerden, es Dios. Dios es el que siempre quiere bendecirnos. Dios es el que siempre está ahí. Porque miren, muchas personas a veces tienen temor a la palabra bendición y dicen: no, ya estos se están yendo como para buscar dinero. Y miren que nosotros no estamos predicando o no estamos enseñando sobre el que tú vendas y nos los envíes. Estamos enseñándote principios para que la libertad financiera, la bendición de Dios que ya ha sido dada y desatada sobre tu vida, la puedas tomar, ¿sí?
Y eso es lo que Dios quiere. Estudia más. Estudia más. No sé si en el tiempo de COVID, cuando estábamos encerrados, ¿qué es lo que más hacías? Si trabajar más, si estar ahí en tu casa encerrado viendo más películas, o estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Una de las cosas que extraño mucho y me encanta recordar es escuchar a mi papá. Y ustedes sabrán que siempre lo menciono mucho en cada programa, cada cosa, porque él ha influenciado mucho en mi vida. En mi vida, mi papá, mi mamá. Verlos cómo predicaban, ver sus enseñanzas, ver su pasión por Dios. Y hoy puedo decir que lo que sé y mi relación con Dios ha sido un caminar de ver el ejemplo de ellos y de ver siempre cómo ellos inculcaron en la vida mía y de mis hermanos el buscar a Dios, el leer su palabra. Cada mañana que tenía el privilegio de que mis padres venían a visitarme acá a Colombia, mi papá en la mañana, recuerdo ahí sentado, leyendo la Biblia, escudriñándola, y luego dándonos un resumen o lo que se veía o haciéndonos preguntas, o a ver cuánto más estamos conociendo de Él. Porque eso es lo más gratificante para nosotros, lo más satisfactorio, el escudriñar la palabra, el conocerlo. Porque en la palabra es que sucede que cuando estamos en momentos de crisis, automáticamente nuestra cabeza, nuestro cerebro, saca a la luz la palabra, lo que tú has leído, lo que Dios te ha hablado, para que en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, no dudes de quién es Dios, sino que te acuerdes, como vemos en todo el Antiguo Testamento, siempre Dios por medio de Moisés recordándole al pueblo quién era Él, de dónde lo sacó, qué había prometido, qué había jurado, qué había dicho que iba a hacer. Y una de las cosas es que Él ha declarado que en tiempos difíciles Él siempre iba a bendecir a su iglesia, a sus hijos, a tu casa. Y eso es lo que Dios te recuerda en esta mañana. Incrementa el estudio de su palabra en medio de tu crisis. Otro punto. ¿Has perdido alguna vez tu trabajo, tu puesto, tu posesión? ¿Lo has perdido? Y cuando lo has perdido, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando has perdido tu trabajo, tu puesto? Miren lo que dice Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas, escucha bien, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, punto 9. Cuando estés perdiendo algo, cuando sientas que las puertas se te están cerrando, cuando pareciera que todo está en contra tuya y pareciera que todo supuestamente te está saliendo mal, di conmigo: confío en Jehová. Confío en Jehová. Porque dice: el temor del hombre pondrá lazo. Acuérdense lo que en uno de los estudios hicimos con el pastor Eustiquio, recordar lo que Job decía: es que lo que temía me ha acontecido. Y ese es el miedo que andamos a veces los seres humanos, los hombres, las mujeres, en miedo. ¿Y qué pasa? Es que veo las noticias, veo las crisis, veo que hoy bajó el dólar, hoy subió el dólar, que hoy se están cerrando trabajos, que hoy está pasando esto, que está aumentando la canasta, que la inflación. Comienzo a llenarme de cosas que las noticias te hablan, que subes al Transmilenio, que estás en el CIBO, en el colectivo, y escuchas de las personas: uy, es que la situación, y son voces que el enemigo habla, y son voces que se quedan grabadas aquí, en tu mente.
Y aquí comienza ahí. Y comienzas ya a pensar. Y ese pensamiento te quita la paz. Y esa paz te lleva a un miedo, a un temor. Y ahí ¡pac!, sucede lo que tú no querías. Pero más Dios te dice en esta mañana. Dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu negocio? ¿En lo que tienes? Solo confía en Jehová. Solo confía en Jehová y serás exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. Así es, hermano. Hay momentos de crisis, hay momentos de angustia, y Dios, uno de sus principios de libertad financiera es la confianza. La confianza. Y uno se preguntará, pero si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué me vienen estos momentos? Porque quizás Dios está probando tu corazón y te está recordando para que no te exaltes a ti mismo o que no te quieras ir al otro lado, y te recuerda porque Él nos ama. Y Él como que en esas pequeñas pruebas, luchas, nos hace recordar que debemos ir a Él, volver a Él, recordar que Él es mi pastor, recordar que yo lo tengo todo en Él. Entonces, recordemos nuevamente, para el que se ha conectado hoy por primera vez, veo ahí a mi hermana María Borja, bendiciones, veo ahí a mi papá, el pastor Pablo Muñoz, no sé quién más está ahí, escríbenos, salúdanos, pero para recordarte sobre estos principios. Número 1, recuerda de dónde se origina tus finanzas, quién es el que provee, de dónde vienen todas tus bendiciones y tus riquezas. Recuérdalo, no lo olvides, que es de Él, no de ti. No fue el negocio que cerraste, no fue ese negocio increíble que lograste formar, vino de Dios. Segundo, recuerda que Dios humilla a los soberbios, humilla a los soberbios. Quita toda soberbia de tu corazón, quita toda soberbia de tu vida. Tercer punto, recuerda, Señor, ¿cuál es el propósito de este dinero, de esta bendición, de esto que me has dado? Recuérdalo, pregúntale, y el Espíritu Santo de Dios te guiará. Cuarto, entender los principios que nos dice la palabra de Dios en Malaquías sobre los diezmos, las primicias, las ofrendas. Quinto, siempre, congrégate. Recuerda que siempre va a haber un lugar de cobertura que va a ser de bendición para tu vida, para tu familia. Congrégate, entrega ahí tus diezmos, tus ofrendas. Anda temprano al culto y alaba juntos a Dios. Eso es muy bueno. Eso es un principio de libertad financiera. Sexto, recuerda que en los momentos difíciles, pareciera como que estuviese ligado con el punto 9, pero sí, en los momentos difíciles es cuanto más tienes que darle al Señor. ¿Pero de dónde? De lo poco, de lo mucho, de lo que te quede, más, primero a Él. Ayer les recordaba sobre la viuda, lo que cuando va Elías y ella había declarado que solo tenía ese puñado de harina y ese poco de aceite. Iban a comer, iban a morir, pero Elías le dice, hazme primero a mí, a Dios, primero a Él. Y Él no va a dejar que escasee, nunca en tu casa, en tu vida, su bendición. 7. No es simplemente planificar o trabajar duro. Eso no lo es todo. Es ir a la fuente, al Dios que da la sabiduría y el poder para hacer las riquezas. Punto 8. En la crisis, en medio de tu situación, estudia más la palabra de Dios. Estudia más
la palabra de Dios. Estudia más la palabra de Dios. Y punto 9. Cuando estás perdido, cuando has perdido, cuando las puertas se te cierran, cuando pareciera que todo va en contra tuya, recuerda, confía en Jehová, tu Dios, y serás exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. Y tomémonos unos minutos para poder meditar cuántas cosas Dios pide a sus hijos. Y no son cosas difíciles. Es simplemente el querer hacerlo. ¿Cuántos de estos principios a lo largo de nuestra vida cristiana lo hemos escuchado, pero en medio de la crisis se nos olvida? ¿Cuántas veces le hemos dicho a otros, quizás algunos de estos principios, pero en el momento de la crisis hacemos todo lo contrario? Y es ahí cuando necesitamos decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a no caer. Recuérdame siempre tu palabra. Háblame y no desesperarse. Una de las cosas más fuertes que se ha levantado en este último siglo es la desesperación, la desesperanza. Si ustedes ven, lo único que vemos a lo largo de las noticias, del internet, de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo es desesperanza tras desesperanza, muerte, miedo. ¿O acaso tú ves en alguna parte del periódico, hoy se levanta un nuevo amanecer con un nuevo día y con nuevas esperanzas? Es más, prácticamente la palabra esperanza ya ni se la usa en este tiempo. ¿Y por qué? Porque hemos dejado que las voces del mundo entren a nuestra mente, y ahí es cuando sucede, como decía Job, lo que más he temido me ha sucedido. ¿Cuál es tu temor? Quizás no tener una pensión, quizás que no te llegue cada mes ese sustento o esa bendición, quizás que no tengas para comer el día de mañana. Solo tú conoces lo que hay en tu corazón y Dios también. Pero en este canal de libertad financiera son principios que Dios nos recuerda. Y nos recuerda, y yo te invito a que tú lo puedas poner en práctica. Y probadme, como dice en Malaquías. A ver, dice el Señor, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y que iba a reprender a todo eso que está quitándote esa bendición. Entonces, continuemos con dos principios más. Vamos a ver dos principios más, ¿sí? De libertad financiera. Principio número 10, o 10º principio. ¿Estás ofrendando regularmente? ¿O tan siquiera estás dando tu diezmo en la iglesia? ¿Lo estás haciendo? ¿O eres de esas personas que dice, este mes es que no me alcanza, pero el próximo mes sí lo pongo? O tan siquiera tú ves, llegó tu pago y ves que lo que es con todo lo que debes no te iba a alcanzar y coges un sobre de diezmo. Y quiero que prestes mucha atención a este punto. Coges un sobre de diezmo y pones una cantidad que no es el diezmo que corresponde a tu sueldo, pero lo envías como si fuese el diezmo. ¿Tan siquiera estás haciendo eso? ¿Lo haces? ¿Cómo está ese principio en tu vida? ¿Qué dice Malaquías? Malaquías 3:10. Dice, comencemos desde el 8, miren lo que dice. ¿Robará el hombre a Dios? Y quiero decirte que robar no solo tiene que ver con robar a alguien, asaltar, sino cuando tú
dices algo, pero no es, o pones algo que no es, estás robando. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? Dice ellos. En vuestros diezmos y ofrendas. Y miren, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y quiero decirte algo. Dios había bendecido a Israel, y no es que Dios ahora, porque acuérdense que si Dios bendice, no nos pueden maldecir, pero no es que Dios maldice al pueblo con su boca cuando dice malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Recuerden que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de leyes, ¿sí? Dios había bendecido a Israel, pero cuando tú y yo no hacemos caso o nos desviamos de esa bendición, no es que Dios tira una maldición sobre tu vida, sino que la ley de la justicia es lo que viene a aplicar sobre tu vida la justicia. ¿Y qué dice esa ley de justicia? Que si tú te apartas, que si tú no obedeces, automáticamente estas son las maldiciones que te seguirán. Pero no es que Dios las declaró, porque Dios te ha justificado, Dios te ha bendecido. Pero Dios te dice, no te olvides, mantente en esta palabra, mantente en esta bendición, para que esa ley de justicia no caiga sobre ti, porque yo no quiero que caiga sobre ti, yo te amo, yo quiero que tú seas bendecido, yo lo he declarado sobre tu vida. Entonces, aquí cuando Dios habla y dice que malditos sois, no es que Dios está maldiciendo a su pueblo porque Dios lo bendijo. Dios está diciendo que la maldición ha caído sobre ellos, esa maldición que vale o que se mueve en la ley de la justicia, porque el pueblo la había robado, porque el pueblo había dejado de diezmar y ofrendar. Pero miren lo que habla en el versículo 10, y ahí es Dios, el Dios misericordioso, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. O sea, Dios le está diciendo, ustedes han robado, han hecho esto y lo otro, la justicia, la ley de la justicia, está trayendo maldición en su vida, pero traigan los diezmos. Nuevamente, primero para que en mi casa, o sea, habla de Dios, no cambiemos esa palabra que haya bendición en mi casa, si yo llevo los diezmos, va a haber bendición en mi casa, no, presta atención, Dios dice al alfolí y haya alimento en mi casa, o sea, está hablando en la casa de Dios, en la iglesia, en su casa, hay alimento, y luego dice, ahora sí, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. O sea, Dios sabe que si tú haces eso, automáticamente la ventana de los cielos se van a abrir y la bendición de Él va a estar en tu vida. Porque esa es la ley de el amor y la bendición. Así como está la ley de la siembra, está la ley de la justicia, está la ley de la bendición. Y Dios te dice, yo quiero bendecirte. Esta ley está ahí actuando, está fluyendo. Solo necesitas traerlo, hacerlo. Y vas a ver cómo automáticamente va a venir esa bendición sobre tu vida. Entonces, punto número 10. Yo necesito ofrendar regularmente, llevar mis diezmos y lo que sabes que es, a la iglesia, a su casa, para que haya alimento en su casa. Y ese 90% que queda, se abrirán las ventanas de los cielos, se derramarán bendiciones sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Bendición, bendición, bendición. Y nuestro último punto que quiero traer en esta mañana es, ¿estás liquidando o has liquidado tus deudas? ¿Qué punto más importante? Es un punto que Dios está hablando y habla, porque a veces nos endeudamos, a veces, como todo ser humano, tenemos deudas y Dios bendice y las aplazamos y decimos el próximo mes. O decimos algo y nos prometemos algo y no lo cumplimos.
Romanos capítulo 13, versículo 8. Miren lo que nos dice Romanos 13, 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Qué lindo es poder levantarse todos los días y saber que estoy en paz con todos. Saber que lo que va a venir de bendición de ese día para mi vida es para que yo lo disfrute, para bendecir a otros, para que mi familia lo disfrute. Pero qué feo es cuando estamos endeudados y nuestra cabeza está pensando y pensando y pensando en eso. Nos quita la paz, no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos atados a una deuda. Y un principio de libertad financiera es estar libre de deuda, liquidar tus deudas. Y dile, quizás es una deuda muy fuerte, quizás son millones que debes, quizás son terrenos, son cosas que tú dices no puedo, no sé cómo hacerlo, pero dile a Dios, clámale a Él y vas a ver que Él te abrirá la bendición y la puerta de los cielos y te dará para que tú salgas, porque esa es la voluntad de Dios, que tú estés libre, que tú no le debas a nadie, que tú puedas disfrutar de lo que Él te da para ti, para tus hijos, para tu esposa, tu esposo, para tu familia y para que bendigas a otros. Entonces, para ir concluyendo, vamos a recordar nuevamente estos 11 principios que hemos visto hasta hoy. Primero, reconocer el origen de quién es, de dónde vienen mis finanzas, quién es el que me da la bendición. Segundo, recordar no ponerme soberbio, porque Dios humilla a los soberbios. Tercero, recordar cuál es el propósito de Dios con esa bendición, con ese dinero que viene. Cuarto, tengo que tener en cuenta el principio de Malaquías, de mis diezmos, ofrendas. Quinto, siempre necesito congregarme, porque siempre voy a necesitar un lugar de cobertura, un lugar de bendición. Sexto, en los momentos difíciles es cuando más debo darle al Señor. Séptimo, no solamente es planificar y trabajar arduo para hacerme rico. Necesito ir a Jehová mi Dios, que es el que me da el poder para hacer las riquezas. Octavo, en medio de la crisis es donde más debo incrementar mi estudio, mi lectura, no solo leerlo, sino estudiar a profundidad la palabra de Dios. En cada crisis, buscar más. Noveno, cuando todo se me venga en contra, cuando pierda trabajo, puesto, posición, cuando pareciera que las puertas se me cierran, que todo está ahí mal, confía en Dios, porque el que confía en Jehová será exaltado. Punto número 10, ofrenda, diezma, y pruébalo al Señor. Y verás cómo Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones sobre tu vida. Y punto número 11, liquida tus deudas. Liquida tus deudas para que puedas andar tranquilo, para que todas las bendiciones que Dios te da cada día las puedas disfrutar tú, tu familia, y puedas bendecir a otros. Queremos saludar también rápidamente a nuestro pastor Gino Jiménez, que también está desde Ecuador ahí viéndonos, y a todos ustedes que nos ven cada día en las mañanas por medio de este canal de liberación financiera. Como les recordaba, hoy tampoco pudo estar con nosotros el pastor Eustiquio, ya que está en un evento, sí, para la familia, pero el día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos nuevamente juntos trayendo esta palabra poderosa sobre tu vida. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela con tu familia, compártela con otros, ¿sí? Y recuerda,
siempre aquí estamos para orar por ti. Estamos aquí para enseñarte. Y estos principios los estamos poniendo en práctica nosotros hoy en día. Dios quiere bendecirnos a ti y a mí. Quiero orar por tu vida en esta mañana. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, por la palabra que has traído. Por estos principios y muchos más que faltan, Señor, y que hay en tu palabra para que podamos ser libres, Señor, de esa atadura económica en la cual muchas veces entramos por temor, por miedo y por desconocimiento a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pido que seas tú trayendo esa libertad, que seas tú guardando estos principios en nosotros y que lo podamos poner en práctica, Señor. No solamente por el hecho de buscar o recibir tu bendición, sino por el hecho de que queremos ser hijos obedientes a ti. Obedientes a ti. Hijos en los cuales tú puedas confiar más y más. Así como tú confiabas en Abraham y no les escondías nada, porque era tu amigo. Queremos ser amigo tuyo, Señor. Queremos buscarte. Queremos ser íntimos, íntimos tuyos, para que nos sean revelados aún esos secretos que tú tienes ahí guardados, Señor. Bendigo la vida de todos los que nos están viendo a través de las redes, en todas partes de Colombia, en Ecuador, en Chile, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, en Europa, en Asia, en todas partes, Señor. Que esta palabra pueda llegar a sus vidas. Y te damos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda seguirnos por las redes sociales. Recuerda que si Dios pone en tu corazón también ayudar a este ministerio y ayudarnos, puedes hacerlo. Puedes ponerte en contacto ahí en los teléfonos que están ahí en las redes. Y recordemos que Dios siempre está con nosotros. Los amamos, los bendecimos y será hasta el día de mañana en un nuevo tiempo, en una nueva transmisión, en una nueva enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Bye, bye. Bendiciones. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1 millón de guerreros.